Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema de actualidad como son las deudas. Las deudas son las obligaciones de pago que una persona puede tener debido a que recibió un dinero, un servicio o un bien y se comprometió a pagarlo en el futuro. Hoy en día estamos en el tiempo de las deudas. Las sociedades están endeudadas, comenzando con la familia, nuestros gobiernos están endeudados, las naciones están endeudadas. Es el sistema de este mundo. La enseñanza de la Biblia nos muestra todo ello porque Dios es el Dios del dinero, es el Dios de los recursos, bienes y riquezas vienen de Dios. Y Dios la da al ser humano para que la administre. Somos administradores de los recursos de bienes y riquezas aquí en la tierra. Pero debido al pecado, hay personas con mucha codicia, mucha avaricia y se corrompen amando al dinero y haciendo daño al prójimo, queriéndole quitar lo que el prójimo trabaja. Cada quien tiene que trabajar para comer, pero hay personas que se aprovechan de otras personas. Así que la corrupción que tiene que ver con la separación de Dios, cuando una persona no reconoce a Dios, está apartada de Dios y camina en sentido contrario a Dios, es cuando la corrupción se va incrementando y llega la injusticia a el prójimo. Por eso estamos en tiempos de mucha corrupción y por ello hay violencia. Así que la deuda es un tema de actualidad. Estamos comenzando un año y cuántas personas están endeudadas y el problema es que comprometieron más su salario. O sea que una persona recibe un salario y no podemos gastar más allá de lo que recibimos en el salario. Si gastamos más de lo que ingresa en el salario, se convierte en una deuda que tendremos problemas para pagarla, porque el problema es no tener el dinero para cubrir nuestros compromisos de deudas. Y esto es lo que está sucediendo en muchas familias, por eso para algunas personas se le ha considerado problemas el comienzo de un año y es el término que se usa, la cuesta de enero, que también se incrementa y se dificulta más debido a la inflación económica, ya que los precios van incrementándose, el salario queda igual y las deudas contraídas, bueno, pues las personas están angustiadas, desesperadas, cómo pagar lo que deben. Así que hoy hablaremos de cómo Dios en su misericordia y en su amor atiende las necesidades de las personas aquí en la tierra y de manera especial aquellos que están en problemas económicos. ¿Cómo salir de las deudas? Con la ayuda de Dios. Es el tema de este programa. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, Dios quiere que toda gente salga, ¿no?, de las deudas, que en sí todo lo que se conoce hoy en día, hablando de deudas o de el sistema económico como está regido hoy el mundo, se le conoce como el sistema babilónico. Así es. Porque de Babilonia es donde viene el término como los bancos o los usureros, que realmente todo nace en Babilonia y que se ha propagado, ¿no?, hasta el día de hoy. Y ciertamente el sistema babilónico, ¿no?, trajo un auge, pero ahora estamos viendo una decadencia en todo sentido de la palabra, porque hay países que están más endeudados, porque hay gente que está más endeudada y las deudas siguen creciendo, se siguen multiplicando y ese es el yugo de Babilonia que el diablo quiere que las naciones estén.
Precisamente con este propósito o con uno de los propósitos que tenemos que cumplir aquí en la tierra, vino Jesucristo. Nosotros en la tierra necesitamos el recurso económico para poder comprar, poder satisfacer nuestras necesidades de la comida. Necesitamos dinero para comprar la comida, necesitamos dinero para vestir, pero también necesitamos el dinero para vivir en una ciudad, rentar una casa o estar pagando una hipoteca, estar pagando las letras de un auto, estar pagando el agua, pagando teléfono, pagando gastos fijos que tenemos que cumplir generalmente mes con mes. El dinero, dice la Biblia en Eclesiastés, sirve para todo. Así que el dinero es un recurso que Dios ha dispuesto para que el hombre esté cumpliendo sus necesidades básicas, materiales, aquí en la tierra. Lo único que no compra el dinero es la salvación para entrar al cielo. Con el dinero no entramos al cielo. Es el dinero el recurso para movernos aquí en el planeta Tierra, ir de una ciudad a otra ciudad, de una nación a otra nación, obtener ciertos bienes o ir de paseo o de vacaciones a algún lugar. Necesitamos el recurso. Así que el dinero es para la tierra, no para el cielo. Para entrar al cielo no necesitamos dinero. Precisamente Jesucristo vino hace 21 siglos a la tierra para enseñar secretos y misterios del reino de Dios. Jesucristo vino del cielo a la tierra, entró como un ser humano al planeta Tierra para mostrarnos cómo administrar los recursos de Dios. Jesucristo mismo en su ministerio tenía su propia administración. Judas era el administrador de los recursos del ministerio de Jesucristo en la tierra. Pero la Biblia dice que Judas era un ladrón, así que un ladrón estaba al frente de los recursos económicos que se necesitaban en el ministerio de Jesús, porque había que viajar de una ciudad a otra ciudad, de un pueblo a otro pueblo, había que comer, había que alojarse en algún lugar, así que el dinero servía para todo ello. Así que Jesucristo vino a enseñar mucho del dinero. Más del 60% de las enseñanzas dadas por Jesucristo en parábolas tienen que ver con la administración del dinero, porque el hombre fue creado por Dios para ser un mayordomo. El hombre no es propietario de nada, el hombre solamente recibe de Dios. Los bienes y riquezas vienen de Dios y el hombre tiene que administrar los recursos de Dios. Somos mayordomos o administradores. Si no estamos en la sabiduría de Dios, en la conducción misma de Dios, cometemos errores. Y por eso la deuda es haber tomado decisiones sin haber consultado con Dios. Todo lo que tengamos que hacer en la tierra tiene que ser consultado con Dios. Al tiempo de hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios es el libro de consulta. Todo lo que necesito yo hacer en el planeta Tierra, tengo que consultarlo con Dios a través de la oración. El Espíritu Santo me ayuda a escudriñar las Escrituras y conocer acerca de las promesas que Dios tiene para mi vida. Por eso tenemos que arrepentirnos de estar caminando apartados de Dios, arrepentirnos por haber tomado decisiones equivocadas sin haber considerado a Dios. El arrepentimiento es fundamental y aceptar la salvación en Cristo. Cristo vino a salvarnos. ¿De quién? Del enemigo del dinero, que es el diablo. El diablo está al acecho del dinero. Por eso Jesucristo lo identificó como el ladrón. El ladrón está aquí en el planeta Tierra para robar, para hurtar, matar y destruir.
Cuando oímos de robos es porque un espíritu, el espíritu de robo, se está moviendo en personas para que se conviertan en ladrones. Así que debemos conocer toda esta enseñanza en la Biblia. Jesucristo vino a dar toda esta enseñanza. La primera venida de Cristo tiene que ver con la salvación. Y Jesucristo dio una enseñanza importante en el Sermón del Monte que tiene que ver con tener cuidado con el recurso llamado dinero o los bienes materiales. Vuelvo a repetir, el dinero es un recurso que Dios lo da y lo da en abundancia para que lo disfrutemos aquí en la tierra, pero no para que lo amemos, sino para que lo usemos. Y Jesucristo en el Sermón del Monte está hablando de muchos secretos del cielo que se revelaron para nosotros aquí en la tierra. Y este es uno de los secretos fundamentales para entender acerca de la salvación que hoy predicamos como cristianos. La iglesia predica el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, pero en esencia, ¿de qué nos salva el Señor? Vamos a leer lo que Jesús enseñó en el evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6, Jesucristo está hablando acerca de las riquezas que hay en la tierra. Dios es el Dios de las riquezas, pero aquí el diablo está usando esas riquezas y posicionándose en las riquezas para atrapar al hombre en la idolatría, codicia, avaricia. La avaricia es idolatría y detrás de un ídolo están los demonios. Por eso Jesucristo enseñó todo ello en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí Jesucristo está revelando dos señores en la tierra. Jesucristo vino del cielo a la tierra, era Dios encarnado. Y Jesucristo vino a revelar a quién se le debe adorar, al Dios creador de los cielos, al Dios creador de la humanidad. Pero hay otro Dios, un Dios falso, que el diablo ha ido estableciendo y fomentando en ciudades y naciones. Es la religión de la idolatría, pero no es cualquier ídolo. Ese ídolo se llama dinero. Aquí la Biblia habla de una deidad espiritual demoníaca, es un Dios falso, que es un Dios griego llamado Mamón, con Sí. M mayúscula, es lo que significan riquezas. Jesucristo dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón, al Dios del dinero o al Dios de las riquezas. Hay dos señores, o es el dinero o es el Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo dijo, yo y mi Padre somos uno. Así que Jesucristo vino a revelar a Dios y a sacarnos de la atadura que el diablo tenía a mucha gente porque amaban el dinero. La Biblia habla que no debemos amar al dinero. Es la enseñanza que tenemos ahora en Timoteo. Busquemos la carta a Timoteo, donde Dios habla acerca del dinero. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10, allí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está enseñando de tener cuidado con el manejo del dinero. Las personas pueden tener dinero, muchas riquezas, muchas propiedades, pero no se liguen a nada de ello. Aquí está la advertencia, Primera de Timoteo 6, 9. Porque los que quieren
enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es el síntoma de los tiempos que hoy estamos viviendo, tanta codicia, tanta avaricia y por lo tanto tanta corrupción, Sí, tanta maldad. como dijo Jesús, ¿no? Hace rato leímos, ¿no? Que nada más se puede servir a uno, es Dios o son las riquezas. Y si sirven las riquezas, este es el desenlace final, es que no se va a disfrutar lo que uno recibe, sino que al contrario va a quedar con deudas y va a quedar con muchos dolores. Es decir, va a ser una persona que va a sufrir, que va a padecer muchas cosas por el amor al dinero. En cambio, si aman a Dios y sirven a Dios, entonces Dios va a hacer que lo que ganemos en dinero se disfrute y podamos también ser gente próspera aquí en la tierra. Debemos ser agradecidos de todo lo que Dios nos da, empezando con la vida misma. Todas las mañanas despertamos y debemos darle gracias al Señor por tener vida un día más. De día en día caminamos. ¿Cuántas personas no despiertan, se acuestan y ya no se levantan? O personas que salen de su casa y ya no regresan. Hay que darle a Dios gracias porque Él nos da la vida y la protección de la vida. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a enfrentarse al enemigo del hombre. Jesucristo fue a la cruz a destruir las obras del diablo, para que el diablo ya no siguiera tomando derecho y ni ventaja en el ser humano. El diablo ataca donde hay dinero y el diablo está atacando los corazones de las personas para que amen el dinero. Por eso dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. El versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Debemos contentarnos con lo que Dios nos da. Debemos ser agradecidos con lo que recibimos. Dios es Dios de vida, Dios de salud, Dios de bienestar en la tierra, pero tenemos que caminar apartados de toda codicia. El diablo sabe que la debilidad del hombre está en cuanto a el recurso económico y por eso ha hecho del dinero o de las riquezas una deidad, el dios Mamón, que fue lo que Jesucristo habló. No podéis servir a dos señores, no puedes servir a Dios o al dios Mamón o al dinero. Así que cada quien tiene que tomar su decisión. Dios nunca nos complica la vida. Desde que creó a Adán, puso solamente 2 árboles para que Adán tomara la decisión. Dios le advirtió del árbol prohibido y Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol. Si llegas a comer vas a morir espiritualmente, vas a morir físicamente y sobre todo vas a morir eternamente. Es la condenación eterna y el diablo estará ya esperándote porque el diablo está ya condenado a la muerte eterna, al lago de fuego. Entonces el hombre tiene oportunidad de salvación. Adán pecó, pero vino Jesucristo a rescatarnos del pecado, a rescatarnos del diablo. Hace 21 siglos Cristo murió en la cruz para destruir toda obra del diablo. Por eso predicamos hoy, todos los que somos creyentes en Cristo, predicamos a Jesucristo, no religión, predicamos a la única persona que venció al diablo y nos rescató de toda obra del enemigo
entre ellas la codicia y la avaricia. Por eso en Jesucristo hemos sido renovados, cambiados y ahora somos nuevas criaturas. Toda persona puede entrar a este cambio. Por eso, amigo, amiga, si tú has cometido errores por estar apartado de Dios, tienes que arrepentirte y reconocer que el único que puede ayudarte es Jesucristo. Tómate de la mano de Jesucristo y empezarás a recibir de la misericordia de Dios sus bendiciones. Si has caído en deudas y son deudas impagables, el único que te puede ayudar es Jesucristo. El diablo en su astucia, él sabe que la debilidad está en el dinero, y esto fue lo que el diablo un día le dijo a Dios, porque la Biblia es un libro de enseñanzas y la Escritura nos dice, por ejemplo, en el libro de Job, que un día Dios estaba en la reunión con sus santos ángeles y allí se coló un ángel perverso llamado Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí empieza un diálogo entre Dios y Satanás. Aquí encontramos todo esto en el libro de Job, en el capítulo 1 de Job. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí el diablo está en lo suyo, rodeando la tierra, buscando a quien devorar. Dios le preguntó acerca de el territorio de donde venía y el diablo dijo la tierra. Sí, así ahí que vemos, el diablo está en la tierra buscando. Sí, ahí vemos, él usó el término rodear la tierra, porque aquí nos está revelando también el libro de Job, que la tierra es redonda. Es redonda. Que es algo que descubrieron muchos años después, pero ya aquí en el libro de Job está escrito, ¿no?, que la tierra es redonda. Sí, los hombres de ciencia, a través de la historia, lo que han hecho es descubrir lo que ya Dios había creado. El hombre de ciencia no puede crear nada, sino descubrir. Son descubridores de lo que Dios ya hizo. La tierra desde el principio es redonda y los hombres de ciencia un día descubrieron que sí era redonda. Así que aquí tenemos al diablo rodeó la tierra. Rodeando la tierra. Y fue cuando el Señor le preguntó a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job allí en la tierra? Y esta fue la respuesta que le dio Satanás. Versículo 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí tenemos entonces cómo Satanás sabe que hay protección de Dios aquí en la tierra. Hay protección. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos a darnos esa protección. Las leyes económicas de Dios tienen que ver con la protección. Hemos enseñado de el dar, diezmos y ofrendas. Son leyes económicas donde Dios interviene para que haya protección. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, aquí tenemos el caso de Job. Y Job hacía sacrificios todos los días, era un hombre temeroso a Dios. Así que ofrendaba a Dios. Entonces el diablo sabía que no podía tocar a Job
porque estaba protegido. El diablo sabe quiénes están protegidos. Entonces el diablo sabe lo que es la prosperidad. El diablo dijo, o Satanás dijo, a sus manos, al trabajo de sus manos has bendecido, y todo lo que ha trabajado ha incrementado. Por eso hay prosperidad, porque el diablo, como él es el ladrón y no puede robar lo trabajado, entonces la persona va acumulando riquezas. Pero el diablo le dice, pero si tú permites que yo le toque, entonces verá cómo Job va a maldecirte. ¿Cuántas personas adoran al Dios porque Dios es el proveedor? El único que da riquezas y bienes es Dios. El diablo lo sabe, pero el diablo es un engañador. Y el diablo le ha hecho creer a muchas personas en el engaño y la mentira que el diablo puede dar riquezas, que el diablo puede dar poder. Son los pactos que se hacen en lo oculto, en las tinieblas, donde muchas personas incautas caen en el engaño del diablo. Y cuando una persona pacta con el diablo en lo oculto, entonces compromete su alma. Por eso hay violencia, muerte, destrucción en muchas ciudades y naciones. Cristo vino a rescatarnos de todo ello y a revelar cosas que no se conocen. Solamente el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos va enseñando todo ello. Aquí en el capítulo 1 de Job encontramos cómo Dios permitió que Satanás atacara los bienes y las riquezas que había acumulado Job. Pero Dios le dijo a Satanás, no vas a tocar su vida, vas a respetar su vida. Entonces el diablo, bajo esta autorización de Dios, fue y se enfiló a atacar las riquezas de Job. Lo primero que el diablo ataca es el dinero, son las riquezas. Y dice la Escritura que Job vino a la ruina. Entonces, aquí regresa de nuevo Satanás ante Dios y Dios le dijo que ya Job estaba en una situación de pobreza y de ruina. Y esta fue la palabra dicha por el diablo, que es una palabra permanente hasta el tiempo de hoy. Esto fue lo que dijo el diablo en Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Este es el pensamiento del diablo hasta hoy. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene. Esto habla de recursos económicos, bienes materiales. Todo ello lo dará por su propia vida. Por eso el diablo en su astucia viene y pone un síntoma de enfermedad o una enfermedad, y toda enfermedad es gasto de dinero. ¿Cuántas personas en sus enfermedades tienen que ir gastando el dinero fruto del trabajo, cuando el trabajo, el salario, básicamente es para comer y vestir, no para la enfermedad? Pero Dios, por eso, en su misericordia, no queriéndole dar ventaja al diablo, cuando Dios bendice a aquella persona que ha creído en Jesucristo aquí en la tierra, lo bendice de más allá de lo normal. Las bendiciones de Dios son sobreabundantes, porque Dios sabe que puede el hombre descuidarse y el hombre puede caer en alguna enfermedad, y para la enfermedad se necesita dinero. El que no tenga ahorros, el que no haya administrado bien su salario, sus ingresos, el que no tenga un presupuesto anual donde administre bien sus recursos, entonces puede ser que no tenga ahorros y cuando venga la enfermedad se endeudará, pedirá prestado dinero para cubrir su enfermedad.
Piel por piel, dijo el diablo, todo lo que tenga el hombre lo va a dar por su vida. Por eso tenemos que desenmascarar las artimañas del diablo. A esto vino Jesucristo. Primera de Juan 3:8 dice en las Escrituras que el que peca, toda persona que está pecando en la tierra, ¿y cuál es el pecado más grande que la persona puede tener en la tierra? No creer en Jesucristo, no creer en el Salvador del pecado. Si no creemos en Jesucristo, Cristo no es religión. Cristo vino a salvarnos del diablo, del pecado, para que vivamos bien en esta tierra. Los días de vida en la tierra son cortos. La Biblia dice, algunos llegarán a 70 años, otros a 80 años, promedio de vida 75 años. Delante de Dios no es nada. Así que la vida pasa rápidamente. Entonces tenemos que aprovechar bien lo que vivamos aquí en la tierra. Así que en Jesucristo está el cambio de vida. Mientras vivamos aquí, debemos caminar con Jesucristo. Por eso debemos arrepentirnos de todo pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a las leyes de Dios, sobre todo a las leyes económicas, porque todos necesitamos el recurso económico. Así que Dios es bueno y cuando Dios nos da en sobreabundancia. Es lo que dice Malaquías 3:10, podemos leer, habla del diezmo. Habla, por ejemplo, podemos leer en Malaquías 3:8, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios había establecido sus leyes económicas para la bendición de la nación de Israel. Era su pueblo, eran sus hijos. Entonces los hijos deben obedecer. Y resulta que no estaban obedeciendo de acuerdo a los requisitos que Dios estableció en cuanto al diezmo y la ofrenda. Estaban dando, ciertamente, pero no dando lo mejor. Estaban dando lo peorcito que ellos tenían. Entonces, creyendo que con lo que daban, agradaban a Dios. Entonces Dios les dijo, tienen que cumplir mis leyes. Dios estableció que la ofrenda tiene que ser lo mejor, porque la ofrenda representaba al Cordero de Dios que vendría al planeta Tierra a quitar el pecado del mundo y a salvar a la familia. Por eso tenía que ser lo mejor y debe ser lo mejor la ofrenda que damos delante de Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, me están robando, no están cumpliendo mis leyes. Vamos a leer Malaquías 3:8 y de ahí hasta el 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí está Dios hablando con su pueblo, me han robado porque no están cumpliendo mis leyes. Sí, el diezmo y la ofrenda es de Dios, no es del hombre. El libro de Malaquías es un libro que habla como de un debate entre lo que es el pueblo de Israel y Dios mismo. Y por eso vemos en todo el libro de Malaquías, son nada más 4 capítulos, y en todos los 4 capítulos hay como 6 o 7 debates más o menos que se hacen, en el cual el pueblo le pregunta algo a Dios y Dios les responde, y a cambio Dios les hace también una pregunta a ellos. Por eso se habla de un debate. En este caso vemos Israel sabía que le estaba robando a Dios en los diezmos y ofrendas, y todavía vemos Dios les llama la atención y ellos dicen, ¿no? ¿En qué te hemos robado? Cuando saben que lo habían hecho. Pero vemos, Dios a pesar de eso le sigue diciendo lo que ellos estaban haciendo mal en vuestros diezmos y ofrendas. Y además le da la solución al caso. Exactamente, Dios siempre da solución. Que es prácticamente, bueno, para salir de todo esto que está mal,
da los diezmos y ofrendas al Señor como debe de ser, y entonces Dios va a hacer bendiciones. Si tú das los diezmos y ofrendas, Dios abre los cielos porque tú has estado ahora sí bien delante de Dios en tus finanzas, y por eso Dios va a abrir los cielos y va a derramar la lluvia temprana y tardía. Y fue cuando Dios dijo, pruébenme. Exacto, es la única... Esa prueba tiene que ver con el asunto del dinero. Es la única palabra que Dios dice en toda la Biblia, decirle a alguien, pruébeme. Y en donde debemos de probarlo es en los diezmos y ofrendas. Con el dinero. Con el dinero, exacto. Porque el hombre está la mayor prueba. Sin Dios está lleno de avaricia, de codicia, ha hecho del dinero su propio Dios y confía que con tener dinero solucionará todos los problemas. Pero la vida no se compra con dinero, entonces llegará el momento en que se dará cuenta que el dinero no le va a servir para nada. ¿Cuántos ricos y millonarios están muriendo y no están disfrutando lo que trabajaron? Están muriendo enfermos, con dificultades y con muchos problemas familiares, porque el dinero es causa o raíz de todos los males. Así que Dios dice, van a cumplir mis leyes. Mis leyes es dar diezmos y ofrendas. La Biblia dice que Jesucristo vino y enseñó que había que dar porque allí estaba la bendición. Jesucristo dijo que en el dar iba a estar toda bendición de Dios, en el dar al prójimo. Aquí tenemos entonces cómo Dios estableció estas leyes del diezmo y la ofrenda para que hubiese recurso para cubrir todo lo que tenían que trabajar los sacerdotes en el altar, cubrir lo que tiene que ver el trabajo hoy de una iglesia para establecer y extender el reino de Dios. Así que Dios dijo, pruébenme con el asunto del diezmo y la ofrenda. Y aquí está la promesa de Dios en el diezmo y la ofrenda. Así es, por eso si no se da diezmos y ofrendas, hay maldición, hay cielos cerrados. Y por eso la situación que estaba viviendo en Israel en ese tiempo era porque no estaban cumpliendo en los diezmos y ofrendas. Pero aquí Dios da la solución, como lo dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí está la palabra, hasta que sobreabunde. Exacto. Siempre ¿sí? Dios nos da de más de lo normal. Más de lo que necesitamos, Dios nos da. Y eso solamente sucede cuando los cielos están abiertos. Así es. Y para que los cielos estén abiertos, hay que cumplir en los diezmos y ofrendas. En la obediencia a la palabra de Dios se abren los cielos, como es el caso de dar diezmos y ofrendas. El diezmo y la ofrenda abren los cielos y Dios derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Nunca habrá escasez en una familia que esté cumpliendo con el diezmo y la ofrenda. No habrá escasez y no tendrán problemas para endeudarse porque tendrán el recurso suficiente y necesario. Necesitan tener una buena administración del recurso, eso sí, y para eso está el Espíritu Santo para ayudarnos a la toma de decisiones. Pero la bendición del diezmo y la ofrenda no queda allí. Dios habla de protección. Es lo que el diablo o Satanás le dijo a Dios en los tiempos de Job. Tú tienes a Job bajo un cerco de protección, porque Job era un hombre temeroso de Dios y hacía ofrenda a Dios. Así que el diezmo y la ofrenda no solamente va a dar sobreabundancia de Dios, sino también protección. Leamos el versículo 11, Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí nos dice prácticamente que Dios se va a encargar
de que todo lo que tú has prosperado permanezca, al reprender al devorador. Y también dice que todo lo que tú tengas en tu campo, no va a haber fruto que esté estéril, sino que van a cosechar, van a multiplicarse todo lo que Dios te da. Y por eso también dice, Dios va a estar a cargo de que el devorador o el diablo no robe lo que tú tienes en tu campo. Por eso la importancia de tener los cielos abiertos, porque teniendo los cielos abiertos tenemos sobreabundancia, tenemos protección, no hay devorador en la tierra que quiera venir en contra de nosotros, y también todo lo que estamos sembrando, no hay una semilla que quede estéril, sino al contrario, es una semilla de multiplicación. Así es. Por eso tenemos que ser enseñados en cuanto a la economía de Dios. Hay un pasaje importante que Jesucristo dio a conocer. Eran tiempos de cielos cerrados. Cuando los cielos están cerrados, entonces no hay bendición. Hay sequía. La sequía tiene que ver con la tierra. Es la tierra la que da el alimento, la comida, el fruto de la tierra es para alimentar al hombre. Pero cuando hay sequía, no hay comida. Debido al pecado de la idolatría en los tiempos del rey Acab, Dios mandó al profeta Elías para profetizar que vendrían tiempos difíciles, tiempos de crisis económica debido a que estaban apartados de Dios, y en lugar de adorar al Dios verdadero, estaban adorando al Dios Mamón, al Dios del dinero, estaban adorando otros dioses. Entonces Dios manda al profeta Elías, para hablar la palabra y cerrar los cielos. 3 años se cerraron los cielos. 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses se cerraron los cielos. Entonces había sequía, había hambruna, había necesidad para comer. Y la Biblia enseña de un lugar que no era Israel, era un lugar gentil, como nosotros los mexicanos somos gentiles. Y Dios, mirando en una población pequeña de ese lugar gentil, vio a una mujer viuda que estaba recogiendo leña para hacer la última torta de su vida, porque ya ella pensaba en la muerte. Así que tenía un hijo y ella era mujer viuda, no tenía sustento, pero Dios le habló al corazón de esta viuda. Dios está hablando al corazón de las personas. Amigo, amiga, si tú estás en necesidad, estás en problemas económicos o has entrado en deudas, oye la voz de Dios. Dios le habló a esta mujer y Dios le dio instrucciones. Las instrucciones fueron: viene a este lugar mi profeta, el profeta de Dios. Sigue las instrucciones del profeta. Y esta mujer, cuando vino el profeta, siguió las instrucciones del profeta. Dice la Biblia que el que cree a los profetas será prosperados. Es lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. El que cree a los profetas son enviados de Dios. Traen la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Y entonces esta mujer obedeció. En la palabra dicha por el profeta está la revelación de la importancia de estar obedeciendo las instrucciones de Dios. Esta mujer fue sensible a oír la voz de Dios y a creer en lo que el profeta le estaba diciendo. El profeta le dijo: dame a mí primero. Es lo que Dios nos pide. Dios dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. El hombre anda huyendo de Dios. Acerquémonos a Dios. El camino es Jesucristo. Este pasaje está hablando proféticamente ya para nuestros tiempos. Cuando el profeta le dijo
Así dice Dios, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto habla proféticamente de Jesucristo. Él es el pan de vida. La harina representa pan, el pan de vida. Y el aceite representa al Espíritu Santo. Y también a Jesucristo. El ungido de Dios. Sí, como el Mesías, Era el ungido de Mesías, Dios. el ungido de Dios. Sí, me gustaría hablar un poquito más de... Esta es una bonita historia que tiene que ver con el profeta Elías, que vemos el profeta Elías había dado el mensaje al rey Acab que no iba a llover sino por su palabra, y de allí él tuvo que huir por su vida. Y dice que Dios lo llevó primero al arroyo de Kerit y después lo llevó a Sarepta de Sidón. Los lugares son muy importantes y significan algo. Por ejemplo, Kerit significa cortar, es decir, dejar el pasado atrás. Y en cambio, Sarepta significa fundición. Y para fundición, así como el oro, la plata, las joyas preciosas, tienen que ser pasados por el fuego. Y eso es el trabajo que Dios hizo sobre el profeta Elías. Le hizo cortar con su pasado y después lo llevó a Sarepta para que Dios hiciera una obra nueva en él. Es lo que representa la palabra arrepentimiento. Sí, ciertamente. Para entrar a la bendición de Dios. Y en ambos lugares vemos, ahí van a encontrar que Dios le dice, primero se lo dijo a los cuervos, ¿no? Le dice a Elías, yo ya le dije a los cuervos que te envíen a ti comida. Y luego, cuando Dios lleva a Elías a Sarepta, dice, yo he hablado con una mujer que te sustente a ti. Sí. Así que por eso cuando Cosa Elías... sorprendente. Sí, correcto. Porque eran tiempos de escasez, de hambruna. Sí, cuando de habla sequía. de sequía, habla de crisis económica. Y Dios le habló no a una mujer rica, no a una mujer de la clase media, sino a una mujer pobre, Sí. viuda, sin sustento, Y que gentil. tenía un hijo, gentil. Y él, siendo un profeta judío, Sí. tuvo que ir a un hogar gentil, que hoy en día sería el país de Líbano, donde estaba Sarepta de Sí. Sidón. Aquí está la enseñanza. Dios anda buscando corazones humildes que le crean a Dios, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar la religión. Jesucristo anda buscando corazones humildes, sencillos, que le crean y obedezcan, como esta mujer, la Sí. viuda de Sarepta. Así es, por eso le dice el profeta Elías, dame a mí primero, para que después tengas tú, y tengas tu hijo, y tenga toda tu casa. Y ese es el orden, ¿no? O sea, Eso Dios... es lo que Dios dice en Malaquías 3:10. Sí, Traigan primero el diezmo a mi casa, es correcto. porque después viene la multiplicación y la bendición a tu casa. Así es. Si se da el diezmo en la casa de Dios, primero Dios, entonces después vendrá la bendición sobre la casa de la persona en necesidad. Es lo que sucedió con la mujer viuda de Sarepta. Sarepta, sí. Ella le dio al profeta y después vino la multiplicación y el milagro para toda la vida de esa mujer. Y sobre todo en tiempos de crisis, ella pasó libre ese tiempo de crisis económica. Sí, este es un gran milagro porque quiere decir que ella siempre tuvo comida en tiempos de crisis económica, siempre tuvo pan para comer. Sí, ahora hablemos proféticamente, porque representa tanto el pan como el aceite, representan a Jesucristo y la unción sobre Jesucristo, porque Jesucristo vino hace 21 siglos a la tierra, ya derrotó al diablo, ya Jesucristo nos bendijo en salvación y ahora en Jesucristo está la bendición siempre de tener en la tierra todo lo que Dios ha dispuesto, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Dios nos los da. Pero Jesucristo, antes de irse al cielo, dejó al Espíritu Santo y hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo, que es la unción. Entonces, ¿qué necesitamos en casa? Dos cosas. En casa necesitamos tener la Biblia, que es Jesucristo. Jesucristo representa la Biblia
y tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía en la enseñanza de la palabra para la toma de decisiones. Y muchas decisiones tienen que ver con el dinero. Antes de tomar una decisión para hacer un negocio o comprometerme con algún tipo de dinero que tengo que mover, tengo que consultarlo con Dios. Tengo al Espíritu Santo y la palabra para orar a Dios y Dios me ayudará. Por eso, amigo, amiga, arrepiéntete de haber tomado decisiones equivocadas, acepta a Jesucristo y empieza una vida diferente como la mujer viuda de Sarepta. Así es, y Dios hará un cambio extraordinario en ti, en tu casa y en tu familia. Enviamos una felicitación para Paola Virginia Tax López de parte de la Red Apostólica Maranata, que está de cumpleaños. A mi hermana, muy feliz cumpleaños. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hija Paola. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.